Hola, soy Elena Cerezuela y estas son las prácticas de informática. En este vídeo voy a explicar cómo leer datos desde un fichero conociendo el número de datos que se desea leer y usando tanto las funciones fscanf como fget. La función fscanf sirve para leer datos desde un fichero de la misma forma que se hace con scanf, con la diferencia que tiene un parámetro más para indicar desde qué fichero se va a leer. El fichero debe estar previamente abierto y asociado a una variable tipo file. De la misma forma que ocurre con scanf, fscanf deja de leer cuando se encuentra con el carácter espacio o el carácter tabulador o el carácter nueva línea. Veamos un ejemplo de un programa que va a leer dos números enteros desde un fichero, solamente dos números. Aquí tengo el ejemplo de un programa que lee dos números pero desde consola. Entonces iré transformando el programa para que en lugar de leer de consola lea de un fichero que tiene números enteros. Veamos primero que este programa funciona bien. Entonces el programa me pide un número entero, pues voy a introducir el 4 y me dice que el número que he introducido es el 4. Voy a introducir ahora el 8 y que el número introducido es el 8. Ya se termina el programa. Y en lugar de leer los números desde la consola, voy a leer números que estén en un fichero. Para ello, primero vamos a ver en qué fichero tengo números. Voy a abrir el fichero de texto con ThinHive, pero como el fichero de texto tiene extensión .txt, tengo aquí que mostrar todos los archivos. Y voy a abrir el archivo número.txt para verlo y editarlo. En este archivo hay 3 números, pero yo solamente voy a leer 2 de ellos, es decir, que voy a leer el 3 y el 4. Lo primero que hay que hacer, siempre que se tiene que trabajar con ficheros, es declarar la variable file asterisco y el nombre que queramos, f. Después hay que abrir el fichero con fopen para asociar el fichero números.txt con la variable f, que es la variable que nos va a permitir manejar el fichero. Y el modo de apertura es R porque quiero leer de este fichero. No hace falta que ponga la ruta porque voy a almacenar este programa, lo voy a almacenar en la misma carpeta que está números.txt. Si estuviesen en carpetas distintas, haría falta poner aquí la ruta de números.txt. Una vez que lo he abierto, es necesario comprobar si efectivamente el fichero se ha abierto correctamente. Para ello, si f es igual a null, es que el fichero no se ha conseguido abrir y voy a mostrar por consola un mensaje de error que me diga que el fichero no se ha conseguido abrir. Error, no se ha podido abrir el fichero. En caso contrario, es en el que ya puedo proceder a leer del fichero. En este caso, los printf pidiendo el número no hacen falta porque los números están en los ficheros. Y podemos convertir este scanf en una instrucción del tipo fscanf, en el que vamos a leer del fichero f un número entero, por lo tanto el formato sigue siendo el mismo, %d, porque voy a leer números enteros, y voy a guardar dicho número en la variable a. Y a continuación pues voy a mostrar el valor de la variable a, lo voy a mostrar por pantalla. Recordemos que era 3 y 4 los números que voy a leer. Este mensaje no es necesario y voy a convertir esta instrucción scanf en la instrucción fscanf y voy a mostrar por consola. Y por último, una vez que ya he leído los números que quería leer, que solamente quiero leer 2 números, pues se procede a cerrar el fichero.
Comprobemos si efectivamente esto ha funcionado bien y vemos cómo funciona bien. Ha leído el primer número que vemos que era el 3 y el valor de A es 3. Y ha leído el segundo número que el valor era 4, el valor de B es 4. Este es un ejemplo sencillo de un programa que lee números desde un fichero. La función fgets sirve para leer cadenas de un fichero de la misma forma que lo hace gets, con la diferencia que tiene dos parámetros más, uno para indicar de qué fichero se quiere leer y otro para indicar el máximo de caracteres que se quieren leer. Este máximo suele coincidir con el tamaño máximo de la cadena de caracteres en la que se quiera guardar la cadena leída. Igual que ocurre con la función gets, fgets deja de leer cuando se encuentra con un carácter nueva línea. Veamos un ejemplo que consiste en leer una cadena desde un fichero. Como queremos leer desde un fichero, lo primero es tener un fichero desde el que leer, que yo en este caso no tengo ninguno, entonces lo voy a crear desde el mismo Zinhai, voy a crear un fichero de texto. Entonces el fichero va a contener la cadena en un lugar de la mancha de cuyo nombre, puntos suspensivos. Voy a leer solamente la primera cadena, pero he escrito un texto con dos líneas para que veáis cómo efectivamente fgets va a dejar de leer cuando se encuentre con este salto de línea. Tenemos que guardar el fichero en la misma carpeta en la que vayamos a poner nuestro programa, que en este caso la carpeta con la que yo estoy trabajando es c/users/ficheros. Entonces aquí voy a crear texto.txt. Ejemplo, texto.txt. Lo voy a llamar. Entonces aquí tenemos un programa en el que ya acabo de declarar una cadena de 50 elementos para almacenar la cadena que se va a leer desde el fichero. He declarado el tamaño 50 porque he supuesto que sería necesario para leer la cadena que esté en el fichero. También necesito la variable de tipo file para asociarla con mi fichero. A continuación tengo que abrir el fichero, que lo he llamado ejemplo-texto.txt y que he colocado en la misma carpeta en la que voy a guardar este programa. Por lo tanto, no es necesario poner la ruta. Y el modo de apertura, como quiero leer del fichero, va a ser el modo R. Es aconsejable, después de abrir un fichero, comprobar que efectivamente se ha abierto bien, comparando f, la variable fichero, con la constante null, de forma que si f es null, se ha producido un error a la hora de abrir el fichero, no se ha conseguido abrir. Entonces, error, no se ha conseguido abrir el fichero. Esta información la voy a mostrar en consola para visualmente, cuando ejecute el programa, saber si se ha conseguido abrir el fichero o no. En caso contrario, voy a proceder a la lectura del fichero, que la voy a realizar con fgets, porque quiero leer la línea completa. Fgets, que hemos visto que su formato, primero tenemos que poner la cadena en la que vayamos a guardar la cadena que estamos leyendo, a continuación el tamaño máximo, que en este caso va a ser 50, y por último hay que poner el fichero del que se quiere leer, que en este caso es F. Como ya no quiero seguir leyendo, pues procedo a cerrar el fichero.
Para comprobar que efectivamente esta cadena se ha leído correctamente, la voy a mostrar por pantalla. Voy a mostrar la cadena, la cadena leída es %s, que es el formato para las cadenas, 2 puntos y aquí la variable. Tengo que guardar el programa en la misma carpeta en la que tengo ejemplotexto.txt y el programa lo voy a llamar ejemplo fgets ejemplo lectura con fgets.c porque es un programa. Voy a ejecutar y tengo 2 errores. Vamos a ver cuáles son los errores. Pues que me había equivocado y en vez de escribir fopen había escrito open. Lo voy a arreglar, vuelvo a ejecutar y vemos como efectivamente la cadena leída es en un lugar de la mancha. Vemos cómo esa era la primera cadena que teníamos en nuestro texto. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo vídeo.